Hola, ¿cómo estás, gente de TVNet? Muchas gracias por estar ahí. Y estamos comenzando el primer programa del Candidato X. ¿Qué es el Candidato X? Ya lo vamos a saber y vamos a tener todos los invitados para que se despejen esas X o esas incógnitas que hay ahí. Pero ¿cuál es el fin de este microprograma o este programa que vamos a hacer? Es tan simple como hacer educación cívica. ¿Qué es lo que es la educación cívica? Es cuando las personas participan plenamente en la política y en la comunidad de un país y están comprometidos con los valores y los principios fundamentales que es la democracia. Y uno de los 10 valores cívicos puede ser el respeto, el compromiso, la tolerancia, el profesionalismo, responsabilidad, sentido de pertenencia, confianza y equidad. ¿A qué viene esto? Porque el candidato X de hoy día va a ser candidata a constitucionalista, es decir, que va a poder redactar la constitución política del Estado. Ella, Patricia Alejandra Sanzana Cárdenas, no voy a decir la edad, no, caballero nunca dice. Profesión, abogada y especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Gracias, Guillermo. Estoy feliz porque la verdad es que cuando estoy en INET me siento como en mi casa. El año, no sé si recuerdas que yo venía mucho el año 2022 y junto al gran mentor que fue nuestro Miguel Ángel Montalva, yo aprendí a trabajar un poco en televisión, en este medio, con un programa que se llamaba Puntos de Encuentro, que era con entrevistas también. Así que a partir de ahí le tomé cariño a este edificio también con las vaquitas. Bueno, correcto. Ya lo dije una vez. Abogada. Derecho Constitucional, ¿esa es tu especialidad? Fue por la práctica. Yo me tocó en el proceso constituyente anterior ser candidata a la convención. Ya. Y obviamente no llegué a la convención como convencional. Sí. De hecho, ahora el cargo al que estoy postulando se llama consejera constitucional. Consejera constitucional. Sí, sí. Y la elección de estos consejeros va a ser el 7 de mayo de este año. O sea, tenemos poco tiempo para... Muy corta la campaña. Para que te conozcan. Muy corta, sí. En tu vida profesional, aparte de estar acá entrevistando, ahora estás entrevistada. Sí. ¿Aquí más? Por ahí hubo unos íconos o unos hitos en tu carrera con respecto a varios juicios que ganaste en tu profesión de abogado. Sí, eso tuvo que ver precisamente el año 2020 con temas de educación. Yo a lo que me dedico fundamentalmente es asesorar en educación. Y educación, no el derecho a la educación o educación de calidad, si lo decimos en términos más amplios, era una de las materias que yo quería llevar como constituyente en el proceso anterior a la convención. Y en aquella oportunidad me tocó defender algunos colegios en relación a demandas que se presentaron y llegamos a la Corte Suprema con eso de manera bastante exitosa. Pero yo te diría que si pensamos en educación, tal vez lo que fue más marcador en mi biografía fue que me tocó armar la Superintendencia de Educación cuando eso se crea en el gobierno de la Presidenta Bachelet y se toca implementarlo en el gobierno del presidente Piñera. Y eso fue un desafío tremendo porque me tocó conocer los establecimientos de las 30 comunas de la región y recorrer toda la región. Y además me di cuenta que no sabía nada, que como abogado yo creí que sabía educación y la verdad, donde aprendí fue en ese proceso. En terreno mismo. En terreno mismo. Porque además hay una diferencia muy grande entre la educación privada, 100% privada, la subvencionada, y la municipal, que podríamos decir que es la educación pública propiamente tal. Ya, ¿y eso se puede solucionar? Es una tarea de bien largo aliento.
Y yo te diría que nosotros, así como estamos viviendo ahora la tragedia de los incendios Sí, claro. en la zona centro-sur, nosotros estamos viviendo una tragedia silenciosa, que es el abandono de los estudiantes a la educación. Hay un ausentismo que se va a traducir en una tragedia de proporciones cuando esos muchachos ingresen a la vida laboral. Porque en la práctica, los niños y estudiantes, niños, niñas y adolescentes de la educación pública han perdido como 1 año y medio de clases. En la educación privada han perdido 3 meses. Estoy hablando desde la pandemia hasta el día de hoy. Y eso se traduce el día de mañana en una merma en su salario de porcentajes de proporciones. Esos chicos el día de mañana van a ganar mucho menos, Guillermo, por no haber desarrollado ciertas habilidades para la vida, producto del ausentismo en clase. ¿Y no será que a lo mejor no sea muy estimulante para ellos el sistema de clases, el sistema de pedagogía? ¿No será no estimulante para ellos? Es decir, me explico, pucha, me aburro con el profe, me aburro con la materia. ¿Cómo podemos hacer, cómo se puede cambiar eso? ¿Cambiando los planes de educación? ¿Se puede escribir en la Constitución eso? Los planes y programas tienen que ver con políticas públicas. Cualquiera que diga que eso lo va a cambiar en la Constitución está vendiendo humo. En la Constitución lo que tú tienes que hacer es redactar la educación como uno de los derechos fundamentales de una manera tal que permita que las políticas públicas y los gobiernos de turno se hagan cargo. Pero yo no creo que se deba al ausentismo a que no es atractivo ir. Yo creo que las señales que se dieron fueron muy negativas, en el sentido de que recordemos que tuvimos a un ministro de Educación que fue acusado constitucionalmente por intentar volver a clase. Entonces, fuimos el país de la OECD que más días tuvo ausentismo en clase. Entonces, no fueron buenas las señales en ese sentido, ni desde el propio colegio de profesores, ni desde, yo diría, lo que se instaló como que había un derecho a la salud que estaba en contraposición al derecho a la educación. Y esa era una falsa dicotomía, yo creo. Ahora, por otra parte, las clases virtuales demostraron que podían suplir en una cierta medida, pero la presencia en la sala de clase es fundamental, Guillermo, porque además es un elemento protector, y que es algo que tampoco nadie habla. Cuando tenemos casos de abusos sexuales, muchas veces son denunciados al profesor, y el profesor es capaz de sintonizar con el alumno vulnerable y darse cuenta si algo está pasando en su entorno. Entonces, todo ese espacio de protección desaparece cuando el alumno no va a clase. ¿Cómo podemos cambiar eso? Tarea para... Es una tarea larga, pero tiene que involucrarnos a todos, no solamente a las autoridades, padres, apoderados, las comunidades escolares. Y eso es algo que a mí me importa mucho. Descentralización. Bueno, somos sureños, tú y yo y todos los que nos están escuchando. Ese es un gran tema. Yo creo fue mal resuelto en la propuesta anterior. Se crearon muchas autonomías territoriales que iban en contra de poder generar un marco regulatorio que empodere a las regiones. Yo te quiero contar, y por eso también soy candidata ahora, que si bien en el proceso anterior yo no llegué a la convención, yo lo único que he hablado los últimos 2 años es de Constitución. Y cuando enfrentados al plebiscito de salida, yo tuve que estudiar el borrador de texto, yo me formé la convicción que el texto era una mala propuesta. Que ganas para mí habría sido de decir, cerremos el proceso constituyente, aprobemos y a otra cosa. Pero era tan malo el texto, en mi opinión, como abogado, tan malo, que junto a otros líderes de la región, Jardinitel, se armó un movimiento que se llama Gente del Sur, y yo recorrí toda la región, incluía la ciudad de Osorno y otras comunas de la provincia de Osorno, en Yanquihue, en Chiloé, mostrando las razones por las cuales yo creía que había que rechazar. Y quiero decir esto muy claramente, Guillermo, nunca fue con una fake news ni con una mentira. Era tan potente el desacierto en muchas normas del texto que a mí me bastaba leer el borrador de Constitución para que la gente dijera esto no se puede aprobar. Entendiendo que había avance en algunas materias, en general
había muy malas propuestas en materia de sistema político, gobierno interior, en sistemas de justicia. Imagínate, yo que soy abogado y que creo en el Poder Judicial como uno de los poderes equilibrantes del Estado, era denigrado a un simple servicio público y a tener diversa justicia. Y yo te aseguro que la mayoría de los chilenos no quería eso. Bueno, la justicia es una para todos. Ahora que se cumpla, es otro cuento. Sí, por supuesto, ahí está la, ¿no es cierto?, la analogía de que la justicia es ciega porque no tiene que mirar las particularidades de cada uno. Pero esta justicia que se proponía miraba las particularidades de cada uno y en base a eso le otorgaba más a unos que a otros. ¿Por qué yo tendría que elegir a Patricia Alejandra Sanzana Cárdenas? Por todo lo que hemos conversado, precisamente, porque hay una trayectoria de consecuencia. Yo no soy una persona que está apareciendo ahora como, la Patricia la sacaron de un sarcófago y ahora es candidata al Consejo Constitucional. Sabemos que no. No, eso no es así. Y yo he estado hablando del proceso constituyente desde que fui candidata en el proceso anterior. Y además creo que esta bendita profesión de abogado me permite aportar esas herramientas al nuevo Consejo. Además, claramente, porque soy una mujer y yo este proceso se juega con las mujeres, se juega en lo paritario y en lo femenino. Sin lugar a dudas. Y finalmente porque soy una orgullosa mujer del sur que vive acá y que quiere aportar y llevar ideas y mostrar que los del sur igual nos la podemos. Igual podemos estar en los órganos de representación más importantes. Patricia Alejandra Sanzana Cárdenas, nuestra primera candidata X por 10ª región también, ¿eh? Y porque hay que colocar una X también cuando uno vaya a la papeleta. Muy bien. Patricia, muchas gracias por estar acá. Gracias por ser partícipe de este primer microprograma. Ya vendrán otros y vamos a poder conversar contigo nuevamente con otros candidatos para ver sus preferencias y también sus puntos de vista. Gracias. Te agradezco en el alma, Guillermo, y a toda la familia de Binet, porque la verdad es que para mí, a mí me llena el corazoncito estar acá y recuerdo mucho a Miguel Ángel con mucho cariño. Gracias a todos también por escucharnos. Qué bueno. Y nosotros, ¿quién será el próximo candidato X? Lo sabremos en otra oportunidad. Chao, que estén bien.